Valeria Solano estaba de pie frente a la pizarra, sosteniendo en sus manos una tiza que ya había logrado teñir sus dedos con polvo blanco. Estaba dando una clase de historia cuando de repente alguien tocó la puerta. Valeria se dio la vuelta y vio la figura familiar del director Jerónimo Morantes en un traje oscuro. «Disculpe la molestia, Valeria Solano», dijo con su voz profunda, entrando al aula. «Hoy se nos transfiere un estudiante nuevo». Detrás del director apareció un niño de unos 12 años, delgado, con cabello oscuro que le caía sobre la frente. Su ropa estaba limpia pero gastada, jeans azules con un parche en la rodilla y una camisa blanca con un botón arrancado en el cuello. «Les presento a Mateo Villagra», continuó el director, poniendo su mano en el hombro del niño. «Estudiará en su clase». Mateo asintió en silencio. Sus ojos oscuros recorrieron rápidamente el aula, deteniéndose en cada rostro. Valeria notó cómo apretaba las correas de su mochila y comprendió que el niño estaba nervioso. «Bienvenido, Mateo», dijo ella suavemente. «Por favor, siéntate en el asiento libre de la segunda fila». «Bien, estamos estudiando el periodo de la colonización española», continuó Valeria, tratando de no centrar la atención en el recién llegado. ¿Quién puede mencionar las principales razones por las que los conquistadores se dirigieron al Nuevo Mundo? Varias manos se alzaron en el aire. Valeria eligió a Pedro, un niño de la primera fila. «Oro y riquezas», respondió con confianza. «Correcto, pero esa no es la única razón. ¿Alguien más?» El silencio se apoderó del aula. Los niños se miraron entre sí, algunos hojearon sus libros. De repente se alzó la mano de Mateo. «¿Sí, Mateo?» Además de los motivos económicos, existían razones religiosas y políticas, dijo con voz baja pero clara. La Iglesia Católica buscaba difundir el cristianismo entre la población indígena. La corona española deseaba expandir sus territorios y fortalecer sus posiciones en la rivalidad con otras potencias europeas, especialmente con Portugal y Francia. Valeria sintió como algo se estremeció dentro de ella. La respuesta no solo era correcta, era profunda y reflexiva, tal como no esperaba de un niño de 12 años. «Excelente», dijo, sin ocultar su sorpresa. «¿Puedes dar ejemplos concretos?» Mateo reflexionó por un momento, luego continuó. Por ejemplo, la expedición de Hernán Cortés a México estaba motivada no solo por la sed de oro, sino también por el deseo de convertir a los aztecas al cristianismo. Y la conquista del Perú por Francisco Pizarro ocurrió en el contexto de la inestabilidad política en el Imperio Inca, lo que permitió a los españoles utilizar los conflictos internos en su beneficio. La clase se quedó inmóvil. Incluso los estudiantes más rezagados levantaron sus cabezas de los pupitres y miraron al nuevo compañero. Valeria sintió cómo se aceleraba su corazón. En 20 años de enseñanza rara vez había conocido niños así. «Sorprendente», dijo, tratando de mantener la calma. «¿De dónde tienes estos conocimientos?» Mateo se sonrojó ligeramente y bajó los ojos. «Leo mucho», respondió en voz baja. El resto de la clase Valeria la pasó como en un semisueño. Hacía preguntas, explicaba el material, pero sus pensamientos constantemente volvían al nuevo estudiante. Cuando sonó el timbre, los niños abandonaron ruidosamente el aula. Mateo recogía sus cosas más lentamente que los demás. Valeria se acercó a él. «Mateo, realmente eres un niño muy capaz», le dijo. «Si tienes preguntas o necesitas ayuda, no dudes en preguntar». Él asintió, se echó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Gracias». El día pasó rápidamente. Valeria dio 4 clases más, revisó cuadernos y se preparó para las clases del día siguiente. Pero los pensamientos sobre Mateo no la abandonaban. ¿Qué clase de niño era? ¿De dónde venían tales conocimientos a esa edad? Por la noche regresó a casa, a su pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio viejo. El apartamento era modesto, 2 habitaciones, cocina y baño. En el recibidor colgaba un espejo gastado, en el suelo había una alfombra vieja que siempre se proponía cambiar. Valeria colgó su bolso en el gancho junto a la puerta y pasó a la cocina. Ricardo ya estaba en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de cerveza en la mano,
mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Cuando ella entró, ni siquiera levantó los ojos. «Hola», dijo Valeria, abriendo el refrigerador. «Ajá», gruñó él en respuesta. Ella sacó los alimentos y comenzó a preparar la cena. Pero la atmósfera en la cocina era pesada, como si el aire se hubiera espesado. «¿Cómo estuvo el trabajo?», preguntó, cortando verduras. «Normal», Ricardo tomó un sorbo de cerveza. «¿Y el tuyo?». «Bien. Hoy nos transfirieron un nuevo estudiante. Un niño muy capaz». «Maravilloso», en su voz no había ni una gota de interés. Valeria sintió la familiar sensación de irritación. ¿Cuándo dejaron de conversar? ¿Cuándo su comunicación se redujo a estas frases cortas y sin sentido? «Ricardo, ¿podemos hablar?», preguntó, dejando el cuchillo. Finalmente levantó los ojos del teléfono. «¿De qué?». «De nosotros. De lo que está pasando entre nosotros». Ricardo suspiró pesadamente y dejó la botella. «Valeria, no empieces otra vez». «¿No empiece qué? ¿Hablar de nuestros problemas? Ya ni siquiera conversamos». «¿Y de qué vamos a hablar?». Su voz se volvió más áspera. «¿De tus estudiantes? De cómo cada día llegas a casa y me cuentas sobre niños que no son tuyos». «Es mi trabajo, Ricardo. Mi vida». «Exactamente. Tu vida. ¿Y dónde hay lugar para mí en ella?». Valeria sintió como todo se contraía dentro de ella. Ya habían pasado por esto muchas veces. Las mismas acusaciones, las mismas justificaciones. «Yo trato», dijo en voz baja. «¿Tratas?». Ricardo se levantó de la mesa. «¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estoy y realmente escuchaste la respuesta?». «Acabo de preguntar». «Por cortesía. Ni siquiera me mirabas». Valeria entendía que él tenía razón, pero no podía admitirlo. Era demasiado doloroso reconocer que su matrimonio se desmoronaba poco a poco. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Nada», Ricardo tomó la botella y se dirigió hacia la puerta. «Absolutamente nada». Se fue a la sala, encendió el televisor a todo volumen. Valeria se quedó en la cocina, mirando la cena, y sintió como las lágrimas se acercaban a sus ojos. Pero no lloró. Solo se quedó allí escuchando los sonidos del televisor que ahogaban el silencio de su relación que se desmoronaba. Valeria despertó temprano, como de costumbre, preparó café y desayuno. Ricardo aún dormía en el sofá de la sala, no había venido al dormitorio después de su pelea de ayer. Ella lo cubrió con una manta y salió silenciosamente de casa. En la escuela había ruido. Los niños corrían por los pasillos, los maestros se apresuraban hacia sus aulas. Valeria fue a su salón, organizó los materiales para la clase y esperó a los estudiantes. Mateo llegó entre los primeros. Saludó quedamente y se sentó en su lugar. Valeria notó que su camisa era la misma de ayer, solo un poco más arrugada. La clase transcurrió igual que el día anterior. Mateo respondía a las preguntas con sorprendente precisión y profundidad de comprensión. Los otros niños ya comenzaban a acostumbrarse a sus habilidades, algunos incluso se miraban con admiración cuando él hablaba. Después de la clase, Valeria decidió caminar por el patio de la escuela. Llegó hasta los columpios viejos en el rincón más alejado del patio y vio allí a Mateo. Estaba sentado solo, leyendo un libro gastado. «Hola», dijo, acercándose. «¿Puedo acompañarte?». Mateo levantó los ojos y asintió. Valeria se sentó en el columpio vecino. «¿Qué lees?», preguntó. «Borges», respondió, mostrando la portada. «Laberintos». Valeria estaba asombrada. Borges era un autor complejo incluso para lectores adultos. «¿Y qué te parece?». «Interesante». Mateo cerró el libro, poniendo el dedo en el lugar donde estaba leyendo. Escribe sobre la infinitud y el tiempo. Sobre cómo la realidad puede ser una ilusión. ¿Lees muchos autores contemporáneos? Diversos, se encogió de hombros. Clásicos, contemporáneos. Me gusta entender cómo pensaba la gente en diferentes épocas. Valeria miraba a este niño delgado con ojos serios y no podía creer lo que estaba pasando.
12 años y razonaba como una persona adulta. ¿Y tú escribes? Preguntó. Mateo vaciló por un momento, luego asintió. A veces. ¿Qué exactamente? Cuentos. Poemas. Recientemente terminé una novela. ¿Una novela? Valeria no pudo ocultar su sorpresa. ¿A tu edad? No muy larga, dijo Mateo avergonzado. Como 80 páginas. ¿Puedo verla? Mateo dudó, luego buscó en su mochila y sacó un cuaderno grueso con tapa blanda. Las páginas estaban escritas con letra prolija. Aún es un borrador, dijo, extendiendo el cuaderno. No juzgue con severidad. Valeria tomó el cuaderno en sus manos. En la primera página estaba escrito, Lluvia en el desierto. Novela. Mateo Villagra. ¿Puedo leerla en casa? Preguntó. Por supuesto, Mateo se levantó del columpio. Tengo que irme. La siguiente clase. Se fue, y Valeria se quedó sentada con el cuaderno en las manos. Por la noche, al regresar a casa, se sentó a la mesa de la cocina y abrió la primera página. La ciudad moría lentamente, como un anciano que había olvidado para qué vivía. Las calles se cubrieron de polvo, y la gente caminaba por ellas como sombras de sí mismos. Valeria leía y no podía detenerse. El lenguaje era vivo, las imágenes brillantes, la trama profunda y con múltiples capas. La historia de un niño que busca a su padre en una ciudad destruida por la guerra tocaba temas de soledad, esperanza y dignidad humana. Leyó toda la noche. Ricardo llegó a casa tarde, cenó y se fue a dormir, sin siquiera preguntar qué estaba haciendo. Valeria se quedó en la cocina bajo la luz de la lámpara de escritorio, pasando páginas, completamente sumergida en el mundo creado por un niño de 12 años. Cuando leyó la última página, ya amanecía. Valeria cerró el cuaderno y se recostó en el respaldo de la silla. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero por dentro ardía el entusiasmo. Esta era una obra de genio. De un genio verdadero e indudable. Por la mañana, apenas esperando el recreo, se apresuró hacia Carmen Esquivel, su colega y única amiga cercana en la escuela. Carmen enseñaba literatura y era una de las pocas personas con las que Valeria podía hablar abiertamente. Carmen, necesito hablar contigo, dijo, entrando al aula de literatura. Carmen levantó los ojos de las composiciones que estaba revisando. Era una mujer de unos 45 años, con cabello corto que encanecía y ojos inteligentes detrás de sus anteojos. ¿Qué pasó? Te ves alterada. Ayer leí una novela. Una novela sorprendente. ¿Y qué tiene eso de extraño? La escribió un niño de 12 años. Mi estudiante. Carmen dejó la pluma. ¿En serio? Absolutamente. Carmen, esta es una obra de genio. No exagero. Valeria le contó a su amiga sobre Mateo, sobre sus respuestas en las clases, sobre la novela que había leído durante la noche. Carmen escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. ¿Trajiste el manuscrito? Preguntó finalmente. No, se lo devolví al niño esta mañana. Pero quiero que lo conozcas. Sin duda. Niños así aparecen una vez por década. Después de las clases, Valeria decidió acompañar a Mateo a casa. Quería conocer a sus padres, entender en qué familia crecía un niño tan talentoso. Mateo, ¿puedo acompañarte? Preguntó, alcanzando al niño en la salida de la escuela. Él dudó. No es necesario, vivo cerca. De todas formas me queda de camino, insistió ella. Caminaron en silencio por las calles del barrio viejo. Las casas aquí eran bajas, con pintura descascarada y cercas torcidas. Mientras más caminaban, peores se veían las casas. Finalmente Mateo se detuvo frente a una casa de una planta con paredes agrietadas. Aquí vivo, dijo en voz baja. ¿Puedo conocer a tus padres? Mateo la miró con preocupación. Ellos podrían estar ocupados. Pero Valeria ya se dirigía hacia la puerta. Tocó. La puerta la abrió una mujer de unos 35 años con el cabello despeinado y los ojos rojos. Olía a alcohol. ¿Qué quiere? Preguntó groseramente. Buenos días, soy Valeria Solano, la maestra de Mateo.
¿Y qué? Quería hablar sobre su hijo. Es muy capaz. Oye, borracho. Gritó la mujer hacia el interior de la casa. Ven aquí. De la casa salió un hombre con barba de varios días en el rostro y una botella en la mano. Se tambaleaba. ¿Quién es? Preguntó, señalando a Valeria. La maestra, respondió la mujer. Vino a hablar de él. El hombre miró a Mateo y le dio un doloroso coscorrón. ¿Qué hiciste en el colegio? No hizo nada malo, se interpuso rápidamente Valeria. Al contrario, él. ¿Y quién le preguntó a usted? Le espetó el hombre. Váyase de aquí. No se meta en asuntos ajenos. Pero... Dije que se vaya. Dio un paso hacia ella, y Valeria sintió la agresión que emanaba de él. Miró a Mateo. El niño estaba de pie con la cabeza gacha, sus hombros estaban tensos. En sus ojos vio vergüenza y dolor. Adiós, Mateo, dijo suavemente. Nos vemos mañana. La puerta se cerró de golpe en su cara. Valeria se quedó en el porche, incapaz de creer lo que había visto. Un niño genial vive con padres alcohólicos que ni siquiera entienden qué tesoro tienen. Valeria regresó a casa cuando el sol ya se había ocultado en el horizonte. Colgó su bolso en el gancho y pasó a la habitación donde Ricardo estaba sentado a la mesa. Frente a él había algunos documentos que estudiaba atentamente. ¿Dónde estuviste? Preguntó sin levantar la vista. Acompañando a un estudiante a casa, respondió Valeria, sentándose frente a él. ¿Hasta ahora? Estuvimos hablando con sus padres. Ricardo finalmente la miró. En su mirada había algo decidido que hizo que Valeria se pusiera alerta. Necesitamos hablar, dijo. Te escucho. Voy a pedir el divorcio. Valeria miró a su esposo y no entendió inmediatamente el significado de lo dicho. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Ya me escuchaste. Ya fui con el abogado. Los documentos están listos. Ricardo le acercó varias hojas de papel. Ricardo, ¿podemos discutir esto? No hay nada que discutir, se levantó de la mesa. Ambos entendemos que todo terminó. Terminó hace mucho tiempo. Valeria quiso objetar, pero se dio cuenta de que tenía razón. ¿Y ahora qué? Preguntó. El departamento se queda conmigo. Tienes 3 días para recoger tus cosas y encontrar una nueva vivienda. ¿3 días? Es suficiente. Trabajas, tienes sueldo. Alquila algo. Valeria miraba los documentos, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Su vida se desmoronaba en ese momento, y ella estaba sentada en la mesa de la cocina leyendo formulaciones burocráticas. Está bien, dijo finalmente. Ricardo asintió y recogió los documentos. Lamento que haya resultado así, agregó más suavemente. Yo también. Se fue a la sala, y Valeria se quedó sentada en la cocina. Por la noche casi no durmió. Se quedó acostada en la cama mirando el techo, escuchando cómo Ricardo se movía en el sofá de la sala. Por la mañana se levantó temprano, se arregló y se fue al trabajo sin desayunar. En la sala de maestros había silencio, había llegado más temprano de lo usual. Valeria preparó café en la vieja cafetera y se sentó a la mesa, tratando de poner en orden sus pensamientos. Temprano hoy, escuchó una voz familiar. Carmen estaba en la puerta con una taza en la mano. No pude dormir, respondió Valeria. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Valeria le contó a su amiga sobre la decisión de Ricardo. Carmen escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. 3 días es poco, dijo cuando Valeria terminó. ¿Dónde vas a vivir? No sé. Alquilaré algo. Escucha, Carmen se inclinó más cerca. Tengo una propuesta. Múdate conmigo por ahora. Tengo un departamento de 2 habitaciones, hay espacio suficiente. Carmen, no puedo. Puedes. Somos amigas. Después encontrarás algo propio. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En este caos apareció un rayo de luz. Gracias, susurró. De nada. Por cierto, ¿qué pasó con ese niño? ¿Con Mateo? Valeria contó sobre la visita de ayer a los padres del niño. Carmen escuchó con creciente indignación.
Así que un genio está creciendo en una familia de alcohólicos, resumió. ¿Qué planeas hacer? No sé. Quiero ayudar, pero ¿cómo? Se puede intentar prepararlo para que ingrese a la universidad antes de tiempo. Hay programas para niños superdotados. ¿A su edad? ¿Por qué no? Si realmente es tan talentoso, se puede intentar. Solo necesitas obtener el consentimiento de los padres. Después de lo que vi ayer, dudo que estén de acuerdo. Entonces esperemos. El tiempo dirá. El día pasó como en una niebla. Valeria dio sus clases, pero sus pensamientos estaban ocupados con la mudanza que se acercaba. Después de las clases fue a casa a recoger sus cosas. Ricardo estaba en el trabajo. Valeria caminó por el departamento y empacó su vida en cajas. Libros, fotografías, vajilla que habían comprado juntos en los primeros años de matrimonio. Cada cosa le recordaba algo: su primer departamento, viajes juntos, planes que nunca se realizaron. Por la noche llegó Carmen con su esposo y trasladaron las cajas a su departamento. Siéntete como en casa, dijo. Mañana discutiremos qué hacer después. Valeria desempacó sus cosas y se acostó a dormir en una cama ajena, en una habitación ajena. Los siguientes días pasaron rápidamente. Valeria se acostumbraba a la nueva rutina, a la casa ajena, a la vida cambiada. Carmen era una anfitriona delicada, no hacía preguntas innecesarias, daba espacio, pero al mismo tiempo estaba lista para apoyar. En la escuela Valeria trataba de concentrarse en el trabajo. Mateo seguía asombrando con la profundidad de sus conocimientos, pero notó que el niño se había vuelto más retraído. A veces llegaba a la escuela con moretones, y su ropa se veía aún más deteriorada. Una mañana, al llegar a la escuela más temprano de lo usual, Valeria vio cómo Mateo salía del gimnasio. El niño se veía somnoliento, su cabello estaba despeinado. ¿Mateo? Lo llamó. ¿Qué haces en la escuela tan temprano? El niño se quedó inmóvil, como si lo hubieran atrapado infraganti. Yo vine a estudiar, respondió inseguro. ¿En el gimnasio? Sí. Valeria se acercó más y vio que el niño tenía una mochila bajo el brazo y en su ropa se veían restos de polvo. Mateo, ¿dormiste aquí? Bajó los ojos y asintió. ¿Dónde? En el gimnasio. En las colchonetas. ¿Toda la noche? Sí. ¿Y dónde están tus padres? En casa. El niño apretó las correas de la mochila. Ellos estuvieron bebiendo ayer. Dijeron que no los molestara. ¿Y pasaste la noche en la escuela? No es la primera vez, admitió en voz baja Mateo. A veces duermo en una casa abandonada en la calle vecina. Pero ahí hace frío. Valeria sintió que todo se le revolvía por dentro. Un niño de 12 años pasa la noche en la calle porque sus padres borrachos lo echaron de casa. Mateo, esto no se puede dejar así, dijo. Vamos, hay que resolver algo. No hace falta, dijo el niño asustado. Se van a enojar más. ¿Y si te enfermas? ¿Si pasa algo? No va a pasar nada. Soy cuidadoso. Valeria miraba a este niño flaco con ojos serios y entendía que no podía dejar todo como estaba. Escucha, tengo una propuesta, dijo. ¿Recuerdas a mi colega Carmen Esquivel? Puedes quedarte en su casa unos días. ¿Para qué le serviría eso? Porque no podemos permitir que pases la noche en la calle. Mateo dudaba. ¿Y mis padres? Ya se nos ocurrirá algo. Después de las clases Valeria llevó a Mateo con Carmen. Su amiga estaba en casa, preparando la cena. Carmen, ¿recuerdas que hablamos de Mateo? Comenzó Valeria. Tenemos un problema. Le contó que el niño había pasado la noche en la escuela. Carmen escuchó, moviendo la cabeza periódicamente. Por supuesto, puede quedarse, dijo cuando Valeria terminó. Tenemos espacio suficiente. Pero yo ya vivo con ustedes, dijo Valeria avergonzada. Es incómodo. Tonterías. El niño no puede dormir en la calle. Carmen le mostró a Mateo un pequeño cuarto de almacén que se podía usar como habitación. Ahí cabían una cama plegable, una mesa y una silla. Esto es temporal, le explicó Valeria al niño. Hasta que decidamos qué hacer después.
Gracias, dijo Mateo en voz baja. No quiero ser una carga. No eres una carga, respondió Carmen firmemente. Eres un niño que necesita ayuda. Por la noche, cuando Mateo se durmió, las amigas se sentaron en la cocina y discutieron la situación. ¿Qué podemos hacer oficialmente?, preguntó Valeria. Recurrir a los servicios de protección infantil. Pero es largo, y no se sabe cómo va a terminar. ¿Y no oficialmente? Esperar. Ver cómo se desarrollan los eventos. Unos días después citaron a Valeria al juzgado para formalizar el divorcio. Se sentó en el pasillo del viejo edificio, esperando su turno. Alrededor caminaba gente con papeles, abogados discutían algo, en algún lugar sonaba una máquina de escribir. El procedimiento resultó rápido y formal. Algunas preguntas del juez, firmas en documentos, y 20 años de matrimonio terminaron con un sello en el pasaporte. Ricardo también estaba ahí. Se cruzaron miradas en el pasillo después del procedimiento. Bueno, ya está todo, dijo él. Sí. ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? Con una amiga por ahora. Pronto alquilaré algo propio. Bien. Que te vaya bien. A ti también. Ese mismo día comenzó a buscar departamento. Llamó a varias agencias, revisó anuncios en los periódicos. Con el sueldo de maestra la elección era limitada, departamentos muy pequeños en barrios malos. Una semana después encontró un pequeño departamento de una habitación en las afueras de la ciudad. El departamento era viejo, con techos bajos y ventanas pequeñas, pero limpio y suficientemente espacioso para una persona. La dueña, una mujer mayor, aceptó alquilar sin depósito. Valeria le causó buena impresión. ¿Maestra?, preguntó la mujer. Bien. Los maestros son gente confiable. La mudanza tomó un día. Carmen con su esposo volvieron a ayudar a trasladar las cajas. Valeria arreglaba la nueva vivienda, acomodando sus pocas pertenencias en estantes ajenos. Mateo, dijo cuando el niño vino a visitarla al día siguiente. ¿Quieres vivir conmigo? El niño la miró con sorpresa. Con usted. Tengo un sofá. Se puede arreglar un lugar para estudiar. Podrás estudiar tranquilo. Mateo permaneció en silencio, considerando la propuesta. No quiero ser una carga, repitió las palabras dichas en casa de Carmen. No serás una carga. Al contrario, no me sentiré tan sola. Está bien, finalmente aceptó el niño. Gracias. Entonces múdate mañana. Te prometo que no te voy a abandonar. En sus ojos pasó algo parecido al alivio. Al día siguiente Mateo trajo sus pocas pertenencias, algunos libros, cuadernos, ropa de cambio. Todo cabía en una mochila. Valeria le arregló un lugar para dormir en el sofá y puso cerca una mesita pequeña para estudiar. El departamento se volvió más estrecho, pero más acogedor. Por la noche se sentaron a la mesa de la cocina. Valeria revisaba cuadernos, Mateo leía un libro. De vez en cuando intercambiaban comentarios sobre lo leído, sobre los planes para mañana, sobre pequeñas cuestiones domésticas. Señora Valeria, dijo de repente el niño. ¿Puedo mostrarle un nuevo cuento? Por supuesto. Mateo sacó un cuaderno de la mochila y se lo extendió a Valeria. En la primera página estaba escrito, Fragmentos de luz. Cuento. Valeria comenzó a leer. La historia era sobre una mujer que después de perder el trabajo y divorciarse encuentra el sentido de la vida ayudando a un niño sin hogar. El lenguaje era aún más maduro que en la novela, las imágenes precisas y dolorosas. Leyó y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No de tristeza, sino de admiración, de entender que ante ella había un verdadero talento que había que cuidar y desarrollar. ¿Es sobre nosotros?, preguntó cuando terminó de leer. Un poco, admitió Mateo avergonzado. Es hermoso. Realmente eres un genio. No exagere. No exagero. Y mi tarea es ayudarte a desarrollar este don. El niño la miraba con ojos serios. ¿Por qué hace esto? Porque te lo mereces. Y porque, quizás, en esto está mi propósito. Afuera había oscurecido. Y aquí, en el pequeño departamento alquilado,
Una maestra divorciada y un niño genio construían algo nuevo con los fragmentos de sus mundos destruidos. Valeria aún no sabía que en 6 meses adoptaría oficialmente a Mateo, pasando por largos procedimientos burocráticos y audiencias judiciales. No sabía que en un año Mateo ingresaría a la universidad a los 13 años, convirtiéndose en el estudiante más joven en la historia de la Facultad de Filología. No sabía que su primera novela sería publicada cuando cumpliera 15 años y recibiría el Premio Nacional de Literatura. No sabía que a los 18 años Mateo defendería su tesis doctoral en literatura comparada. Valeria no suponía que en 5 años dejaría la enseñanza en la escuela y se convertiría en directora de una fundación literaria que crearían ella y Mateo para apoyar a niños talentosos. No podía saber que a los 20 años Mateo recibiría un prestigioso premio internacional por su tercera novela Ciudad sin sombras, que sería traducida a 47 idiomas. No suponía que en 10 años se mudarían a una casa grande con biblioteca, donde Mateo escribiría sus libros y ella recibiría a jóvenes autores que, como él una vez, necesitaban apoyo y comprensión. Que en esa casa habría una habitación que llamarían el cuarto de los niños, no para un hijo propio, sino para quienes encontraran refugio temporal en su familia. Valeria no sabía que a los 30 años Mateo se convertiría en el laureado más joven del principal premio literario del continente, y su discurso en la ceremonia de premiación sería sobre cómo una maestra lo salvó de la calle y le regaló un futuro. Valeria no sabía todo esto, sentada en el pequeño departamento alquilado y mirando al niño flaco que le mostraba sus cuentos. Simplemente sentía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente para el comienzo de su extraordinario camino.